buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio visual Tiempo de Orden, donde, bueno, traemos diferentes invitados para que nos hablen de diversos temas en relación al nuevo orden mundial. Me presento brevemente para aquellos que aún no me conozcáis. Soy Macarena Korn y soy consultora de orden. Y para este proyecto cuento con la inestimable colaboración de Hanna Barberá. Ella es experta en gestión emocional, está especializada en ansiedad y en cómo consolidar relaciones sólidas con seres queridos, y siempre después de cada entrevista tendrá una pequeña sección en la que, bueno, pues nos contará un poco su punto de vista acerca del tema y la entrevista planteada. Bueno, sin más miramientos empezamos ya, es decir, anunciamos hace 15 días que tendríamos una invitada muy especial. Ella es Neus González. Ella es psicóloga, tiene un máster en inteligencia emocional, es una apasionada del lenguaje positivo y sobre todo de la psicología positiva. Y bueno, nos va a venir hoy a hablar precisamente acerca de esta herramienta pues tan poderosa, ¿no? Mientras entra o no entra, contaros súper rápido, a ver si puedo, creo que ya está entrando, contaros un poco que, bueno, es una cosa que yo desconocía y me estuvo hablando, me parecía muy interesante, pero cómo no, pues demos la bienvenida a Neus. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Neus? Muy bien, con muchas ganas de participar. Qué bien. Oye, que yo no sé explicar muy bien esto, entonces, para no dilatarnos mucho más, cuéntanos un poco a qué te dedicas y en qué consiste esto del lenguaje positivo. Bueno, pues yo me llamo Neus González, soy psicóloga, como comentaba, soy una apasionada del lenguaje positivo, la psicología positiva y todo lo que tenga que ver con las emociones positivas y la felicidad. Y, y me dedico a ayudar a las personas a focalizar su energía y, y sus emociones en los temas positivos a través del lenguaje. O sea, podríamos decir que es el uso de un lenguaje más concreto, ¿no? Para, pues, de alguna forma, estar mejor con nosotros mismos y que nos ayude en nuestra vida diaria. Correcto, es integrar en tu vida el lenguaje positivo, las palabras que hacen que te conectes mejor contigo mismo, con los demás, y también están muy vinculadas a los sentimientos de bienestar y de felicidad. O sea, que para contarnos así brevemente, ¿qué beneficios nos aporta, pues, este lenguaje positivo para aquellos, bueno, pues que no sepan lo que es? Espera, voy a poner esto un poco recto. Pues mira, Sí, el sí, sí. lenguaje estaba un poco torcido. El lenguaje positivo, me gusta siempre decir que ilumina tu vida. Es una forma muy sencilla, una vez que lo entrenas, de impulsar tu lenguaje y acercarlo a las emociones positivas. Enriquece tu vida. Como beneficios, pues mejora la salud. Hay estudios que lo relacionan con la longevidad. Fíjate, Macarena, que el uso que tú hagas de las palabras que tú utilices en tu día a día, no solo con los demás, sino contigo mismo, influye en tu bienestar, en tu calidad de vida, en tu salud, te protege el sistema inmunológico y el sistema cardiovascular, y tiene un montón de beneficios y es el gran desconocido. Bueno, yo la verdad que sí que es verdad que en este sentido tengo un poco más de conciencia acerca de, bueno, del poder que tiene la palabra y que las palabras construyen nuestra realidad de alguna forma, pero lo que sí que no sabía es que había una disciplina o que estaba, bueno, esto recogido y que se empezaba a trabajar. A mí en ese sentido cuando nos conocimos me pareciste, bueno, me encantaste, esto para empezar, y Gracias. me pareció una cosa como muy novedosa y yo dije, esto hay que contarlo porque hay gente que no es consciente de esto, ¿no? Neus, cuéntanos un poquito qué palabras, cuáles son estas palabras, digamos que, bueno, pues nos acercan un poquito más a este bienestar. Pues mira, se habla de palabras de alta activación o de alta vibración, y son palabras que solamente con escucharlas ya te producen bienestar. El hecho de utilizar palabras positivas hace que pongas tu foco ahí y no en las negativas, con lo cual hace un poco como de antídoto a la queja, ¿no? Las palabras positivas, pues de forma un poco intuitiva todos podemos saber cuáles son, solo que no nos centramos en ellas, pues son alegría, felicidad, ilusión, entusiasmo, motivación, orgullo, reír, sonreír, lograr, conseguir, éxito, más, maravilloso, espectacular,
genial, extraordinario, ese tipo de palabras que solo con pronunciarlas, pues ya te sientes bien. O sea, que digamos que hay ciertas palabras, bueno, me ha gustado mucho esto de que hay palabras de alta activación. Entiendo que son palabras, bueno, pues que nos acercan a un estado mucho más positivo, más alegre y de bienestar, y otras como que son de baja activación, entiendo, ¿no? Exacto. Las de baja activación están más relacionadas con estados de mayor calma. Por ejemplo, relajado, tranquilo, ese tipo de palabras, ¿no? Descansado. Son palabras que son positivas, pero no implican esa carga, ¿no?, activa que tienen las de alta activación, que son como más enérgicas. El lenguaje positivo lo puedes utilizar como un energizante natural dentro de tu día a día. O sea, digamos que también estas palabras, cuando, claro, a mí me resuena un poco esto, ¿no? A lo de alta activación, también como para elevar nuestra energía, digamos, a nivel vibracional, o sea, expandirnos más, ¿no? No solamente de sentirnos, sino que de vibrar, ¿no? De otra forma. Totalmente. Las palabras positivas de alta activación particularmente te llenan de energía, te enfocan. Lo bueno que tienes es que te enfocan tu atención en las cosas positivas. Entonces, eso ya genera un bienestar, ya genera emociones. Están muy conectadas las palabras positivas con las emociones positivas. Se dan la mano. Entonces, las emociones positivas generan palabras positivas y las palabras positivas generan emociones positivas. Y nos metemos en un círculo virtuoso, que no vicioso, virtuoso, y se contagian mutuamente. Es como un virus, pero en positivo. En positivo. ¿Qué más te podría preguntar? Porque claro, yo te preguntaría muchas cosas. Digamos que de alguna forma, si tú oyes a una persona hablar, incluso puedes decir cómo es un poco sus emociones, ¿no? O cómo es su vida, ¿no? Claro, una de las maneras que tenemos de expresar emociones es a través de la palabra, también a través de la comunicación no verbal. Hay muchos otros factores, pero uno de ellos es la palabra. No Qué siempre, bueno. no siempre está alineado lo que decimos y lo que sentimos, porque no siempre somos sinceros. Entonces, es muy importante integrar y alinear en nosotros mismos los pensamientos, los sentimientos, las palabras, las emociones y las acciones, que todo ello esté alineado. Es importante. Claro. Una cosita, Neus, de alguna forma podríamos decir entonces que, bueno, se trata como que la palabra sería como lo que procede del pensamiento, de lo que pensamos acerca de algo o de nosotros mismos, ¿no? Exacto, es el vehículo que utilizamos, ¿no?, para transmitir uno de ellos. Entonces, transformamos en palabras lo que sentimos, hilamos nuestro discurso o nuestra historia de vida, nuestra narración a través de palabras. Y eso va a hacer, pues lo que te he dicho antes, ¿no?, que quizá lo estoy repitiendo un poco, pero es que está muy relacionado, que nos enfoquemos más en unos aspectos o en otros, en función de las palabras que utilizamos. Porque estamos diseñados para la supervivencia, no estamos diseñados para ser felices. De hecho, de las emociones con las que nacemos, las que vienen en el equipamiento básico, como en un coche, lo que viene del equipamiento base, solamente traemos una emoción positiva. Todas las demás, cuando digo positiva y negativa, me refiero a que no son agradables de disfrutar, aunque sí son necesarias, ¿no? Traemos el miedo, la sorpresa, la ira, y son todas, la tristeza, son todas emociones que nos sirven para sobrevivir, pero no nos aportan bienestar, no se conectan con la felicidad. Entonces tenemos que desarrollar todas estas herramientas para conectarnos con nuestra propia felicidad. Una preguntita, Neus, porque me está recordando un poco, sé que no tiene nada que ver, pero fue una pregunta que hablamos en su momento que me recordaba un poco a la PNL, a la programación neurolingüística, ¿no? Yo sé que me lo explicaste, pero para aquellos que puedan tener alguna duda, ¿nos puedes explicar cuál es la diferencia entre el lenguaje positivo y la PNL? Pues mira, la gran diferencia es el punto de partida, la base, los cimientos, la psicología, el lenguaje positivo se parte de la psicología positiva, ¿no? Que no te he explicado lo que es, Macarena. Te iba a preguntar. Ahora te lo voy a explicar. Parte de la psicología positiva, que es una rama
científica con la misma rigurosidad que la psicología tradicional, pero más reciente en la historia, ¿no? No tiene ni un cuarto de siglo. Entonces, es una ciencia que se enfoca en el bienestar de las personas como medida preventiva para la aparición de posibles trastornos o patologías. Entonces, el punto de partida es la base de la psicología y el bienestar. El lenguaje positivo busca el bienestar, tu felicidad, conectarte contigo mismo, ¿no? Es bienestar. Y sin embargo, la PNL, por lo que yo tengo entendido, quizá me equivoqué porque no estoy especializada en PNL, pero sí tengo compañeros que la trabajan, está más enfocado en conseguir objetivos, en transformar creencias, en eliminar pensamientos limitantes, sustituirlos por otros y en eliminar bloqueos y anclajes. Entonces, el punto al que vamos es diferente y de la base de la que partimos también. En común puede tener que sí que identifica el lenguaje como algo que hay que modificar, sobre todo el autodiálogo, ¿no? Influir con un lenguaje persuasivo. Pero ya te digo que miramos para sitios diferentes y la base es diferente. Vale, o sea que el lenguaje positivo de alguna forma pone más hincapié en el uso de unas palabras de alta activación, que es lo que has explicado antes, ¿no? Claro, la PNL no valora que tú tengas que... Espera, que se me apaga la... ¿Se me ve? ¿Sí? Sí, se te ve, se te ve. Hoy estamos así un poco así. Se me ha quedado todo oscurísimo, hay una niebla tremenda. Pues la PNL no se enfoca en las palabras de alta vibración y no se enfoca precisamente en el sentimiento positivo que a ti te trae una palabra, no está tan enfocado en la palabra, ¿no? Y bueno, decir también que el tema del lenguaje positivo es muy reciente, yo creo que es un tema que ha llegado para quedarse, las palabras importan, yo siempre digo que las palabras no se las lleva el viento, las palabras se quedan, te acompañan y te pueden... Eso es importantísimo, Neus, porque a veces nos pensamos que las palabras escritas son las que se quedan, pero aquí Neus está explicando una cosa muy importante. De alguna forma sí se quedan en nuestro subconsciente, ¿no? Totalmente. Y nos influyen mucho las palabras que utilizamos sin que seamos conscientes de ello. Hay estudios que lo demuestran, que cambia luego el comportamiento. Y las palabras pronunciadas o dichas no se quedan escritas, pero se quedan escritas en el corazón y en el alma. Porque ¿cuántas veces no habéis hablado con alguien que diga, es que tú me dijiste esto y tú no te acuerdas ni de que lo has dicho? O me acuerdo porque mi profesor me dijo que yo no servía. Hay un montón de historias de superación personal, ¿no? Que dice, es que me dijeron que no iba a llegar a nada, que no iba a triunfar en el deporte, que no iba a conseguir nunca, no sé, hay un montón de ejemplos de personas que han puesto a trabajar sus procesos y sus recursos para generar resiliencia y han superado todo esto, ¿no? Pero entonces es muy importante también enseñar a los niños cómo defenderse también de esas palabras para que no te afecten, y eso también es una de las áreas del lenguaje positivo. No solo ver el efecto positivo que tienen en ti, sino enseñarte herramientas para protegerte de palabras que no condicionen tu comportamiento de cara a conseguir tus sueños, por ejemplo. Claro, sobre todo en los niños que son mucho más vulnerables o susceptibles a lo que los adultos podemos llegar a decirles en un momento dado de enfado o de ignorancia emocional, ¿no? Y soltar una de estas que podemos generar, pues, en fin, la hecatombe. Me ha parecido tan bonito lo que has dicho, ¿no? De que es un lenguaje que se queda registrado en el alma, en el corazón, ¿no? Bueno, cuéntanos un poquito, Neus, ¿qué recomendaciones, consejos, tips nos das para ir incorporando pues esta herramienta tan saludable, favorable, positiva, en fin, tan mágica en nuestras vidas? Tengo un montón de consejos y tips, como dices tú. Pues mira, el primero, por favor, escúchate. Escúchate. ¿Qué palabras utilizas en tu día a día? Las palabras son embajadoras de nuestra vida. ¿Cómo son tus palabras? ¿Qué dices? ¿Te gusta lo que dices? O sea, sobre todo dices el discurso interior con uno mismo. Sí, ese es el primer paso. Luego vamos ya a escuchar a los demás. El primer paso es escúchate tú y piensa si te gusta cómo hablas, si te gusta lo que dices, si te hace sentir bien las cosas las palabras que pronuncias, ¿no? Y qué efecto tienen en los demás, porque todo lo que decimos tiene un efecto en los demás, no puede condicionar su estado de ánimo. Entonces, primero, escúchate, puedes elegir tus palabras. El lenguaje está constantemente en movimiento y es un recurso muy rico
que podemos utilizar, ¿no? Entonces, primero, escúchate. Segundo, elige qué palabras quieres incorporar en tu vida. He hablado de las palabras de alta activación, pero cada uno tenemos algunas que nos hacen un poquito más sentir, ¿no? Entonces, cada uno tiene que encontrar, descubrir... Espera, Neus, esto me ha interesado, espera. O sea, digamos que hay palabras de alta activación per se, pero luego cada uno hay ciertas palabras que le vibran más que otras. Sí, exacto. Por ejemplo, a mí me vibra mucho universo, pero a lo mejor a otra persona le parece Ya. pues que esta palabra lo relaciona mucho con el tema de las ciencias, ¿no? Y no le vibra como a mí. O tengo una amiga que dice que a ella le vibra muchísimo la palabra cerveza, porque lo puede vincular en sus, pues, con diversión, amigos, pasarlo bien, relax, en fin. Entiendo. No sería una de alta activación, pero quizá en ella sí provoque. Entonces, cada O uno sea, que tenemos que... sería elegir unas palabras, pero luego también identificar las nuestras con las Exacto. emociones que nos generen. Totalmente, totalmente. O puede ser una palabra de una forma que a ti te haya llamado alguien en tu vida, que solo te haya llamado esa persona, ¿no? Para ti puede ser muy importante esa palabra, porque solamente esa persona la ha utilizado para ti, ¿no? Entonces, A mí, por ejemplo, personalmente, Neus, lo que me ocurre es que hay ciertas palabras que hay gente que no le dicen nada a nadie, pero a mí me producen rechazo, por ejemplo. O sea, igual que hay algunas que me vibran más, por ejemplo, el universo me vibra mucho, lo universal, lo cósmico, el amor, todas estas cosas a mí me vibran mucho. Pero hay otras palabras que pueden llegar a ser incluso neutras, ni siquiera negativas, pero a mí no me vibran. O sea, que sería elegir, o sea, primero saber cómo nos hablamos, identificar este vocablo que usamos, elegir, ¿no? Y también sentir cómo nos hacen sentir, ¿no? exacto, eso sería un poco así, consejos rápidos, ¿eh? que requieren más entrenamiento y más práctica. Después, Entiendo. eh, tenemos que escuchar qué tenemos a nuestro alrededor. Porque pensad en alguien que tengáis cerca que os guste cómo hable, que os sintáis cómodos con esa persona. Seguramente esa persona utiliza palabras positivas. Si no encuentras a nadie en tu entorno cercano que utilice un lenguaje que a ti te genere bienestar y te sientas cómodo, a lo mejor es hora de cambiar un poco de ambiente o de abrirte a nuevas personas. Mira, donde yo he escuchado el lenguaje más poderoso y vibrante nunca es en el entorno del voluntariado. Es increíble. Es increíble Ah, cómo sí, ¿eh? es increíble, no te puedes ni imaginar. Una vez ayudé a unas compañeras, yo soy voluntaria de la Asociación Española contra el Cáncer, ayuda para organizar una ponencia en grupo, que eran varias, y bueno, hicimos unas diapositivas y elaboramos un poco el discurso. Y cuando yo leí, una de ellas es que no podía tener más palabras de alta vibración describiendo la labor que ella hacía, que era acompañar a enfermos, ¿no? Era tan vibrante que es que me emocioné profundamente porque digo, bravo, es increíble tu discurso. Y hay mucha gente que tiene esa herramienta de forma muy natural, la ha aprendido, ¿no? Pero hay otras personas pues que en su entorno o cuando eran pequeños pues no tenían esa riqueza, ¿no? Esa vibración o esas palabras estimulantes en su vida y nunca es tarde, las pueden incorporar todavía. O sea, que Esto, la digamos práctica, que el lenguaje también se educa. claro, claro, tendemos a repetir, esto lo quería decir también, tendemos a hablar con un lenguaje carente de sentido y de significado. Estamos constantemente repitiendo frases hechas, tópicos, refranes, virgencita que me quede como estoy, pues esto no me convence, no es lo que yo quería. Estamos, incluso lo positivo lo decimos en negativo, algo que no me disgusta. O sea, no me disgusta es no es ni, en realidad es que te gusta, ¿no? Es más bien que te gusta Claro. que no te gusta. Entonces, tenemos que enseñar, también mostrar, a poner ese foco en lo positivo a través de las palabras en personas que quizás nunca en su vida han pronunciado la palabra amor o felicidad, que no forma parte de su día a día. Y si tú no pronuncias la palabra felicidad, si tu lenguaje está lleno de queja y de victimismo y de pesimismo, ¿cómo vas a tener una vida feliz? Es que se dan la mano. Digamos que también el lenguaje se contagia, o sea, se educa y también se puede contagiar, digo, ¿no? Sí. El lenguaje positivo se contagia, las emociones positivas se contagian y como emociones positivas,
positivos se contagian. Y ahora os voy a poner otro ejercicio para quien quiera hacerlo, que revise sus WhatsApps o sus WhatsApps, que eche un vistazo a ver cómo habla, cuáles son las últimas conversaciones que ha tenido y qué palabras ha Oh, Dios puesto. mío. Ah, o No sus sé si emails. mirarlo, prefiero no mirar mi WhatsApp. O sea, que miremos cómo escribimos. En la intimidad, claro, porque hay personas que tú le mandas un mensaje, porque es comunicar también, las redes sociales también comunicas, y hay personas que recibes un mensaje suyo o le escribes y te contestan y se han tomado su tiempo, han estructurado lo que le dicen, le ponen su icono correspondiente a la emoción, ¿no? Y te ponen genial, maravilloso, fantástico, todos conocemos ese tipo de personas. Y luego tenemos personas, ok, vale, de acuerdo, sí, no. Entonces, eso también es comunicar. Todos somos ok en algún momento, ¿eh? Todos, todos. Y del vale también. Vale. El vale o directamente este que va más rápido, ¿no? Exacto, exacto. Oye, yo no sé si los que están por aquí tienen alguna pregunta. Yo creo que ahora es el momento de preguntar las dudas que tengáis a Neus sobre el lenguaje, cómo mejorar nuestro lenguaje. Y mientras nos hacen alguna pregunta y luego ya te la paso y respondes, cuéntanos un poquito en qué proyectos andas metida ahora mismo. Pues mira, estoy completamente ilusionada, motivada y entusiasmada, utilizando palabras de alteración, por supuesto, Me gusta, con me mi gusta. con la creación de mi proyecto, mi página web, donde voy a ofrecer muchos recursos para compartir, para difundir el lenguaje positivo, los beneficios que tiene, ejercicios, talleres presenciales. En el futuro quiero hacer también talleres online y mis temas son el lenguaje positivo, que lo utilizo como una herramienta más, pero no es el único. Utilizo técnicas de psicología positiva, trabajo emociones positivas, autoestima, en fin, todo lo gestión emocional, inteligencia emocional, todo lo relacionado pues con el bienestar con uno mismo, ¿no? Veo que nadie pregunta nada. Una cosita, Neus. Si quieren saber, bueno, para que estén informados de tus talleres, los webinars o lo que vayas a hacer, o incluso tener una sesión privada contigo, ¿cómo pueden contactarte, mantenerse informados acerca de tu labor? Pues mira, en redes, lenguaje positivo, la página web es lenguajepositivo.org y el email es info@lenguajepositivo.org o a través de mensajes en redes estamos en Repítelo, repítelo, Neus, por si alguien que se ha perdido. Repítelo, por favor. info@lenguajepositivo.org. Perfecto, perfecto. Pues nada, como está todo el mundo hoy que no debe ser este cambio de horario que hemos hecho y hemos cambiado la hora para que nos vieran también gente de Latinoamérica, hay una pregunta. ¿Cuánta Ay, sí, importancia tiene la inteligencia emocional con el lenguaje? Pregunta. totalmente, totalmente. Me encanta esta pregunta porque me he formado en inteligencia emocional ¿Sí? recientemente. El lenguaje es una de las maneras en las que nosotros tenemos de etiquetar nuestras emociones. Etiquetar nuestras emociones es ponerle nombre a lo que sentimos. Es siempre, en cualquier programa de inteligencia emocional o de gestión emocional, es siempre el primer peldaño de la escalera. El último es aprender a controlarlas, ¿no? A gestionarlas, mejor dicho. Entonces, tener un vocabulario emocional, hay más de 300 palabras para definir emociones. Y sin embargo, a nuestro alrededor, la mayoría de las personas utilizan, voy a poner un ejemplo de los adolescentes, que no mate mi hija que está ahí conectada, estoy rayado, como dicen, está, ay, bueno, ¿Flipado? dicen flipado, está marginado. Dicen 3 o 4 palabras y eso engloba todo. Cuando tenemos montones de palabras para decir solitario, abatido, desesperanzado, triste, cansado, soñoliento, en fin, aburrido. Tenemos más de 300 palabras para referirnos a las emociones. Entonces, fijaros qué importante es para poner orden en tu propia gestión el nombrar tus emociones. Es que es el primer paso, es fundamental ponerle una palabra a lo que sientes. Es el primer paso de toda la... Yo trabajo mucho, mezclo un poco técnicas, ¿no? De psicología positiva, inteligencia emocional, todo ahí lo meto en la coctelera con el fin de hacerlo lo más sencillo y asequible
para todo el mundo, que todo el mundo comprenda los conceptos que trabajo. Pues nada, Neus, no sé si alguien tendrá una preguntita, si entra alguna mientras nos despedimos o no. Yo la verdad que muy agradecida de que hayas compartido en este espacio, en Tiempo de Orden, que también es tu espacio, cuando tengamos alguna otra pregunta, Dios mío. Pero eso es para ti. Dice, ¿vas a tener algún método para ayudar a esto en tu web? ¿También tiene que ver con el orden interior? Mayra, debe ser tú. Debo ser yo, Mayra, Maca. Digo, Maca. Mayra Gómez, que ya me veo yo como en el 1, 2, 3 aquí. La pregunta, yo tengo mi respuesta a lo segundo, pero que lo responde aquí la profesional, la experta en lenguaje positivo. ¿Pero qué pregunta? Repíteme la pregunta. La pregunta es si vas a tener algún método para ayudar en tu web, para incorporar esta herramienta, y dos, si tiene que ver esto con el orden interior, que esta se supone que va para mí, pero... Bueno, yo contesto. Responde tú primero. Tómate el café y yo contesto. En mi web, que está en proceso, voy a poner todas las herramientas que pueda para difundir y para generar esa conciencia de que podemos, de que incorporemos el poder de las palabras en nuestra vida y que seamos conscientes de cómo hablamos. Porque el mundo, la humanidad, el universo, todos necesitamos un lenguaje amable, compasivo y positivo. Y ese cambio empieza por uno mismo. Siempre podemos mejorar nuestro metro cuadrado. Entonces, yo, por supuesto, siento que mi propósito es difundir todo esto. Y con respecto al orden, por supuesto, cuando nosotros somos personas que contamos historias, nos contamos historias de todo, de lo que nos pasa, de lo que nos pasó, del futuro, todo nos montamos una historia y para eso también utilizamos las palabras. Y es fundamental integrar las experiencias que hemos tenido y transformarlas en aprendizaje a través de las palabras y darle un sentido a todo lo que nos está pasando, ¿no? A nuestras vivencias. Es fundamental mantener un orden y sobre todo al escribir. Cuando escribimos nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros sueños, pues en este mundo digital en el que estamos, en el que todavía utilizamos el lápiz, se genera un vínculo fantástico, mágico prácticamente, entre el cerebro y la mano. Y ahí sí que tenemos que esperar tenemos que hilvanar un poco, ¿no? Nuestro discurso con nuestras palabras y ahí sí que tenemos que focalizar nuestra atención, nuestra concentración y exponer de una manera clara y precisa y eso se retroalimenta, ¿no? Con nuestro pensamiento porque lo pone en orden. Entonces es muy importante también escribir nuestra historia, dedicarle un tiempo a poner palabras por escrito de cosas que nos pasan o que sentimos, porque está todo relacionado, pensamientos, sentimientos, acciones y emociones. Bueno, yo antes de pasarte a la siguiente pregunta, que hay una pregunta por parte de Hanna, que ahora entrará después, que cuando marches, ¿no? Respecto un poco a lo del orden interior, yo cogiendo la sabiduría de Neus, la explica muy bien, al final hacer lo mismo con un armario, o sea, primero es ver qué hay dentro, identificar y ponerlo pues en los diferentes cajones o ordenarlo. Y supongo que las palabras también se van metiendo en cajitas dentro de nuestro cerebro acerca de, como ha explicado Neus muy bien, las de alta activación, las positivas y las que no lo son y que nos alejan un poco de la vida que más deseamos tener. Nos preguntan por aquí, Neus, ¿cómo se trabaja en la psicología positiva con las creencias limitantes? Bueno, me encanta esta pregunta. Es que me he dejado de cosas en el tintero, no sabes tú, Maca. La psicología... Bueno, te traemos otro día, que era lo que iba a decir antes. Pero aquí, Hanna, antes de que si no se queda ya con las ganas... No te preocupes. Cuéntanos. La psicología positiva trabaja enfocado no en lo que te falta, no en lo que te limita, sino en lo que ya tienes. Trabaja en las fortalezas. La psicología positiva trabaja en tus dones naturales que quizá tú no has identificado, pero que los tienes, porque todos tenemos talentos que han de aflorar. Entonces, la psicología positiva te va a ayudar a desarrollar tus fortalezas y a enfocarte hacia lo positivo, no tanto en lo que te limita, sino hacia dónde puedes llegar con lo que ya tienes. Esa es la diferencia. Qué bueno. No sé si hemos contestado, Hanna, pero si no la traemos otro día. A Neus ya la podemos fichar para otro día. Genial.
tenía un montón de cosas para contaros. También para despedirme, practicar la gratitud nos conecta muchísimo con Qué todo, con importante. nosotros. Es muy importante y cuando tú expresas la gratitud generas emociones positivas y eso te aleja de la queja. Mira, además me ha salido un pareado. La, el, Repítela, repite la frase. se me ha olvidado ya. Cuando tú generas, cuando tú expresas gratitud, es que no me va a salir igual. Cuando tú expresas gratitud, si te conectas con las emociones Te alejas positivas, de la queja, has dicho. de la queja. Bueno, yo tengo otra que es la queja te hace fea. Que lo digo en femenino porque rima, pero vamos, que la queja afea. Hombres como las personas que se quejan son menos atractivas. Nos sentimos más atraídos. ¿Qué persona queremos en nuestra vida? Pues personas con las que se vibre, que te transmitan ideas, que no hablen de los demás, que hablen de sueños, de proyectos, de ideas. Eso es muy importante. Y a partir de hoy, todos a fijaros en qué personas os llaman la atención y a escuchar sus palabras. Y pensar también cómo hablan las personas que vosotros admiráis. Seguramente tendrán un lenguaje vibrante, positivo, lleno de emoción, lleno de sentimiento. Y por eso te atrapan, precisamente, ¿no? Porque contagian. Porque es como que llegan y llenan la habitación de luz. Pues sé tú también, ¿no? Una persona que transmita con sus... Fijaos qué recurso, es gratuito, es que lo tenemos accesible. Vamos a utilizarlo, el mundo lo necesita. Vamos a aprovechar el poder de las palabras y vamos a convertirlas en nuestras amigas y no en nuestras aliadas, en compañeros de viaje. Bueno, lo que sí que es importante que en este nuevo orden mundial, que de esto va a tiempo de orden, apliquemos pues herramientas que nos ayuden, que nos hagan más conscientes y que nos acerquen un poco más todos entre nosotros desde ese amor y compasión y esa universalidad que has estado hablando antes, Neus, usando tus palabras de alta vibración para que esto sea así y volviendo al último punto que nos has recordado, la gratitud tan importante, ¿no? Que la gratitud siempre nos acerca a la vida que deseamos, pues te doy las gracias por tu tiempo, por tu sabiduría y por contar con nosotros y darnos un ratito de tu tiempo. Esperamos verte pronto, Neus. Muchas gracias por contar conmigo. Muchas gracias a ti. Gracias. Besos a todos. Hasta luego, Neus. Chao. Adiós. Chao. Chao. Bueno, pues Neus, la verdad que yo tenía muchas ganas de que nos contara, que nos dijera. Porque yo cuando me habló del lenguaje positivo era una cosa como, hoy estoy un poco escorada, hoy estoy que no me encuentro en el sitio. Y eso que yo estaba un poco nerviosa con la entrevista de hoy, porque es cierto que tenía muchas ganas de que nos contara y que compartiera con todos nosotros un poco esta herramienta que me parece muy poderosa, que todos de alguna forma sí que tenemos conciencia de que el lenguaje es muy importante, pero que de alguna forma, bueno, pues no hacemos un uso adecuado o apropiado para, bueno, acercarnos a la vida que queremos y ser más felices. Voy a darle paso a mi querida Hanna, que amo. Vamos a ver, mi Hanna, y que nos cuente a ver qué le ha parecido. La verdad que en algún otro momento volvemos a traer a Neus. Hola, Hanna Barbera, ¿cómo está mi colaboradora favorita? Buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, palabras de alta vibración, estupendamente. Bueno, universo, sí, el universo va fenomenal. Bueno, estas cosas. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal vosotros? Hoy la verdad que estaba porque estaba como nerviosa. Hoy no sé, el set televisivo este hogareño que me he montado aquí, no estoy como nada cómoda hoy, entonces estaba un poco más pendiente de tal. He tenido que encender el cargador, bueno, así un poco... El otro día se cayó la planta. El otro día se cayó la planta. Es verdad que este horario es un poco raro para mí, me tengo que hacer... Yo soy más de 1 de la tarde, pero bueno, hay que adaptarse a las necesidades de la gente que quiere vernos, ¿no? Cuéntanos qué te ha parecido esta entrevista y qué cositas te gustaría comentar y compartir con nosotros. Pues yo le agradezco a Neus que haya estado este ratito con nosotras y bueno, con nosotros y a dedicar su tiempo, ¿no? A explicar un poco lo que es la psicología positiva, el lenguaje positivo. Y bueno, me parece interesante porque aquí estamos para plantear enfoques, distintos enfoques, para no dar respuestas concretas, sino este espacio es para, pues eso, para abrir un poco la caja y que cada uno vaya encontrando sus propias respuestas. Entonces, por eso había pensado hablaros porque cuando se ha puesto a hablar, había pensado, digo, ostras, pues
Hablar del coaching ontológico también puede ser interesante porque es otro enfoque distinto, simplemente Bueno, otro bueno, ya enfoque. explícanos qué es esto, porque yo ya entre la psicología y el PNL, pues ya otra cosa más, bueno, niños, esto va de estudiar hoy, está clarísimo. Sí, ¿Qué bueno, es está muy esto? relacionado con la PNL, está muy relacionado con la PNL, porque al final nos damos cuenta que hay muchas herramientas, muchas vertientes, que todas tienen algo de verdad, de todas, como que es verdad que todos van encaminados hacia un poco la mejora, ¿no? Entonces, cada uno, nunca, yo para mí no hay límites tan claros entre uno y otro o cosas así. Entonces, por eso, mira, os voy a compartir, si te parece hoy, lo que es el coaching ontológico Claro, sí. y así pues también vamos aprendiendo, ¿no? Ya que estamos hablando de palabras, pues Cuéntanos. ¿en qué consiste el coaching ontológico? El coaching ontológico básicamente, digamos que es un poco al revés, ¿vale? Nos ha contado que pues, se centra en el lenguaje para, a través del lenguaje, cambiar, ¿no? Sí que es verdad, yo también coincido en que lenguaje y emociones está íntimamente ligado, ¿no? Y el coaching ontológico lo que hace es que analiza el lenguaje, pero lo analiza tal cual, no intenta cambiarlo, simplemente lo observa. Y a partir de ahí lo que hace es que consigue, digamos, encontrar cuál es la realidad interna de la persona. Y cuando ya has encontrado la realidad interna de la persona, entonces trabaja con pues, las creencias y, bueno, un poco todo lo que está pasando ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo decir cinturón y para mí cinturón me viene, pues no sé, Zara con cinturones de diseño, ¿no? Pero a otra persona le dices cinturón y si, por ejemplo, ha tenido una infancia donde alguien le ha pegado con un cinturón de pequeño, ¿no? Pues claro, es la misma palabra. No sabemos la vibración que tiene en sí esta palabra, ¿no? Pero eso, cuando esa persona utiliza, realmente en su cabeza se está generando una realidad totalmente distinta a la que se me está generando a mí. Claro. Entonces, bueno, se trabaja básicamente en esa dirección y lo que ocurre es, más que el diálogo, porque claro, también es verdad que no es lo mismo cuando tú estás hablando con la gente en la calle, con amigos, donde intentas mantener esa fachada, ¿no? Siempre un poco lo típico, ¿no? Queremos quedar bien, tal, decir lo correcto. Y otra cosa también es verdad, lo que tú te estás diciendo, el diálogo interno, y lo que a lo mejor comentas en una sesión, por ejemplo, ¿no? Entonces, se centra también más en esos ámbitos, se centra más en el diálogo interno, que a lo mejor muchas veces no tiene por qué verse, no hace falta como decir nada para... Se centra en las palabras interiores, ¿no? Y evidentemente en una sesión muchas veces salen esas palabras, ese diálogo interno, de hecho es el objetivo, ¿no? Ver qué hay, qué está pasando ahí o incluso hacer consciente lo inconsciente, porque muchas veces el diálogo interno también es inconsciente. Entonces, lo que intenta, en este caso el coaching ontológico, la PNL también trabaja mucho esta relación, es encontrar ese diálogo interno, es trabajar con las palabras de ese diálogo interno para encontrar qué realidad está dentro de la cabeza de cada uno, Y luego, básicamente. de alguna forma, pues cambiarle ese discurso, ese diálogo interno a la persona, ¿no? Claro, es más interior, es más, no se centra tanto en el comportamiento en sí o en las palabras en sí, Ujú, porque digamos que entiende que las palabras cada uno las vive de una manera, como te he puesto el ejemplo del exacto. cinturón. Ujú. Entonces se centra más en eso, a través de las palabras, por ejemplo, si una persona dice, tengo que hacer esto, ¿no? En lugar de decir, me apetece hacer esto, hay veces que sí que la relación se puede ver bastante clara, ¿no? Una persona se siente obligada y no hay mucha motivación intrínseca, no hay una motivación interna para hacerlo, es como algo que se ha contado que tiene que hacer. Sí, O, por ejemplo, me han hecho esto, mira lo que me ha hecho. Pues evidentemente eso también es un discurso que no lleva la responsabilidad. Un discurso más responsable pues sería, por ejemplo, me he sentido así cuando este ha hecho lo otro, ¿no? Por cosas así. Hay veces que sí que está bastante claro, pero bueno, sí que es verdad que se indaga mucho a través de la palabra en el coaching ontológico. Sí que es verdad que el coaching en general indaga mucho en el interior a través de la conversación, pero el ontológico en sí se centra mucho en la palabra, por eso ontológico, esa rama. Entonces me ha parecido interesante compartirla hoy porque como ya que hemos hablado de palabras y del lenguaje, pues por proponeros otra visión.
en este sentido. Pues muchas gracias, Hanna. Yo no conocía esto. A mí lo interesante del lenguaje positivo que nos ha planteado Neus es un poco que su base es más dentro de la psicología y me ha gustado mucho lo de palabras de alta activación, que yo siempre he dicho de alta vibración, pero al cabo es lo mismo, ¿no? Y cómo esas palabras, igual que estabas explicando ahora con esta disciplina que nos has presentado, que se llama, perdóname, coaching ontológico, ¿no? Ontológico. Bueno, me lo he apuntado, niños, está pendiente, que lo sepáis. Claro, yo me di cuenta de que al final, de hecho se lo he comentado antes a Neus también, ¿no? Que hay ciertas palabras que a pesar de que puedan ser neutrales o incluso un poco más positivas, pues a mí no me dan no me siento bien con estas palabras, porque pues puede ser, como has dicho tú, tengo una experiencia o hay asociadas unas emociones que pues bueno, me llevan un poco a sentirme mal, ¿no? Pero lo importante de esto es que al final también va un poco del orden que nos han preguntado antes una pregunta, que al final es ponerle orden, es pararte un momentito, reconocer y saber dónde está cada emoción, cada palabra y, como has dicho tú, tu realidad interna, ¿no? Sí. Me parece muy interesante. Sí, lo que dices tú de que porque a mí palabras que a la gente le vibra, pues a otras no, pues con la relación interna que has hecho, ¿no? Incluso la palabra amor, hay gente que aunque racionalmente le parezca bien, supongo aquí Neus dirá, supongo que estará, si Neus estuviera aquí diría que es de alta vibración, ¿no? Pero, por ejemplo, también es verdad que yo me doy cuenta cuando trabajo con gente o cuando la palabra compromiso, es como que a veces la palabra amor, hay muchas veces que la gente lo relaciona con lo que decíamos, ¿no? La realidad interior que aparece en su pareja, en su cabeza cuando hablamos de amor o eso, te das cuenta que para ellos pues empiezan a aparecer compromiso, compromiso significa sacrificarme, sacrificarme significa perder libertad. Entonces, creo que sí que es verdad que es una cosa muy, a mi parecer, bastante individual, bastante, porque depende de las experiencias que hayas tenido y hayas relacionado ciertas palabras que te han contado con ciertas vivencias. Bueno, es por lo menos lo que he ido viendo o mi propia experiencia, ¿no? Por lo que pueda aportar aquí. Y luego la Es muy importancia personal. también, Hanna, que lo de relacionarnos también con gente que use un vocabulario adecuado a la realidad que queremos vivir, ¿no? O sea, también me ha parecido muy potente. Sí, es verdad que, a ver, a mí tampoco una persona que esté, lo de la queja, por ejemplo, lo que ha dicho Neus es muy clara, ¿no? Una persona que siempre se está quejando, pero fíjate que yo en mi caso no, el lenguaje sí que está, es lo que está diciendo el lenguaje de la queja es al final victimismo y a nosotros no nos gustan las personas victimistas, ¿no? En cambio, yo, por ejemplo, estoy pensando en gente que conozco, hay gente que es muy correcta hablando, que tiene como un mensaje muy positivo, muy amoroso, y tengo otra gente que, lo estaba pensando, ¿no? Cuando estabais comentando eso, tengo otros amigos que utilizan un lenguaje más neutro o incluso a veces más bruto, incluso un poquito más rudo, si se puede decir, pero me siguen transmitiendo buena vibración, ¿no? No sé, yo cada uno, pero no sé si en mi opinión, no sé si está tan relacionado lo que es la vibración que te transmite con el lenguaje. Pero ya decimos que aquí, evidentemente, tampoco soy una experta en lenguaje positivo, esto Neus, No, si pero si lo puedes escribir por aquí. nosotras es dar nuestra visión para finalizar el programa. Como siempre, Hanna, muchísimas gracias por tu aportación, por acompañarme en este camino, por formar parte de este proyecto. Y contaros que dentro de 15 días haremos vacaciones, esto también hay que contarlo, en agosto haremos vacaciones, tendremos dos espacios más de tiempo de orden, ¿vale? Dentro de 15 días vamos a contar con Nes Reed, él es profesor de yoga y nos va a contar un poquito cómo esta práctica puede mejorarnos en nuestra vida y cómo, bueno, qué beneficios nos puede aportar la práctica de yoga y las asanas y, bueno, qué mejor que nos lo cuente él, que es un gran profesor de yoga. Nos podrá hacer como un ejercicio, ¿no? O algo. Ay, no sé, Algo, todavía no, sí. A ver está si muy se anima. ocupado, pero la próxima semana hablaré con él
yo creo que algo nos va a preparar y aparte que él es súper generoso, nos ha hecho un huequito y creo que nos contarán cosas muy buenas. Nos vamos a hacer una práctica. Bueno, si hace falta, yo me pongo en mallas, va. Venga, ya lo he dicho. Yo las tendré preparadas, a ver si, por ejemplo, Ya te contaré. nos hace un mini... Y nada más, y bueno, lo que siempre os repito, tenéis esto en la parte de Instagram TV, pero también los volcamos dentro de un par de días en YouTube. Y nada más, Hanna, que agradecida de tenerte en este espacio como siempre y que nos vemos en 15 días otra vez. En nada, ya con hablar de yoga. Ok, pues un Muchas besito. gracias. Gracias a Gracias todos a por todos. venir, por estar aquí, por formar parte de este camino y nos vemos en unos días. Hasta Chao. luego. Un Chao. beso.